La actual crisis a causa del virus COVID-19 provocó efectos negativos en diversas industrias, una de ellas, la textil mexicana, que se encuentra en una situación de crisis, situación que fue confirmada por Raúl García, director de Fashion Outlet, quien declaró que el sector se ha visto influenciado por la baja en la confianza del consumidor mexicano. Esto porque la gente no considera adquirir prendas de vestir como prioritario. La Concertería La Conchita, con ubicación en calle Benito Juárez Norte 109 Centro, 50,000 Toluca del Lerdo, México, tiene 65 años ofreciendo lo mejor en ropa para dama y toda la familia, con el lema de calidad, servicio y precio, que los ha respaldado hasta la actualidad. Pero por desgracia, nadie está exento de las afectaciones que trajo la pandemia. En la primera mitad del año hubo una baja de 10% en comparación con el año 2019, a causa de la pandemia por el virus SARS-CoV-2. Estuvo acompañado de la pérdida de más de 8,000 empleos en la industria de la moda. El 31 de marzo de 2020 se desplomó con un impacto de hasta el 80% todas las ventas y las tiendas comerciales. Se cancelaron todos los pedidos de ropa a este sector, por lo que se alistó el cierre de fábricas y paros técnicos, por lo menos 2 semanas, informó la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Canainvest. Yo me quedé prácticamente, a mí me dieron de baja de la empresa para la que trabajaba. Pues no nos queda más que seguir trabajando y que ojalá y no nos vuelvan a volver a cerrar, ¿no? Porque si no, si aguantamos una vez, yo creo que ya una segunda ya no. A lo mejor va a haber muchísima gente que se quede pues sin empleo. Médicos en China tratan de identificar una cepa de neumonía que infectó a decenas de personas el mes pasado. Hemos sido testigos de la aparición de un agente patógeno desconocido que se ha convertido en un brote sin precedentes. España se enfrenta a una emergencia de salud pública. Que ha dado positivo en coronavirus. De momento no se puede salir, estamos diagnosticados. Test, test, test. Before it goes absolutely explosive.
incluso viniendo de Wuhan, es de que sea un cuadro gripal. Sigue sin ser excesivamente transmisible. Insisto, no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar medidas. Ha sido positivo a coronavirus Wuhan. I'm declaring a public health emergency of international concern. Esto es donde generalmente hay la pasta, no hay nada. Bueno, es un riesgo poblacional. Un ciudadano italiano procedente de Italia está en aislamiento hasta venerdì 13 marzo. Non è la prima volta che il nostro paese si trova ad affrontare emergenze nazionali. ¿Qué opinión tienes del gobierno ante las acciones para que la situación económica cambie? Para que la situación económica cambie. Pues necesita hacer un esfuerzo. La verdad es que se quedó muy pasivo con todo lo que pasó. O sea, creo que para ellos no sucedió nada, ¿no? ¿Cómo fue el cierre de las calles del centro aquí en el trabajo? O sea, ¿qué tanto afectó y lo que se implementó? Todo afectó, todo, absolutamente todo. Y les hizo falta pues muchas cosas y nos hace falta todavía muchas cosas. Cerraron así nada más porque pues hay que cerrar y la economía y todo. Pues yo entiendo que sí fue una situación así como que mundial, ¿no? Pero debieron haber tomado otras medidas. La verdad es que pues el gobierno dice que está al pendiente, pero la realidad es que no. Ráscate como puedas. Eso es lo que está pasando, ¿no? Pero, Chabelita, explícame cómo fue el trabajo aquí, o sea, cómo se desarrollaron cuando se cerró. Cuando se cerró, pues fue un cambio total. Lo único bueno que salió de esto pues fue lo de la venta en línea, que realmente ni la desconocíamos, pero pues fue totalmente diferente, ¿no? Como estábamos acostumbrados a trabajar. ¿Cómo definirías tu situación económica ante la crisis de la pandemia? Pues delicada, porque por ejemplo ahorita pues ya no se está alcanzando para algunas cosas, a pesar de que pues todos en la familia trabajan, pero pues sí hubo días de descanso de algunos miembros de la familia. ¿Qué medidas crees que serían necesarias para sacar al país adelante ante la crisis?
pues tratar de no cerrar los negocios, porque pues de ahí depende toda la economía, o tratar de buscar horarios flexibles o para poder, o sea, para que siga abiertas las tiendas, todos los comercios. ¿Qué opinión tienes del gobierno ante las acciones que pues está implementando para la crisis económica? Bueno, aquí en el Estado de México, pues como dice Alfredo del Mazo, a tratar de tener abierto. ¿Cómo se pudiera decir? Pues tratar de tener, a pesar de que algunas empresas están cerrando, pues tratar de abrir más plazas, más, pues tratar de que no se vayan, o sea, las fábricas, que tenemos una zona de fábricas, pues tratar de apoyarlos para que no cierren las plantas. ¿Cómo fue el cierre del centro de aquí a Toluca? O sea, ¿tú qué opinas? ¿O cómo viviste el cierre pues de aquí del trabajo? Bueno, para empezar, como no hubo aviso previamente, pues sí o sea, la acción de cómo lo hicieron fue muy apantallante, de que vinieron los bomberos, Protección Civil. Fue pues impactante y a lo mejor si lo hubieran hecho de algún otro modo anunciando el cierre, así no nos hubiéramos espantado tanto. ¿Y la dinámica del trabajo cómo fue a partir del cierre? Pues la dinámica, pues al principio fue descontrolada, pero bueno, viendo a nuestro jefe que buscar la manera, o sea, que buscó la manera de solucionar que todos estuviéramos laborando y poder mantener los sueldos, porque, o sea, buscar otra opción como la que hubo de buscar en Mercado Libre, de subir, trabajar con WhatsApp, entregas a domicilio, pues yo siento que estuvo bien planeado. A través de un comunicado, los industriales del vestido demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que implemente acciones para contener la crisis económica y sanitaria del coronavirus y que ha aislado a la población para comprar artículos de primera necesidad. Es que lo que se ha hecho es lo que consideramos ha dado resultados. Y es muy lamentable también en que en esta situación, esta circunstancia de dolor, se viva una temporada de sopilotes. En ningún lugar del mundo se ha informado tanto como en México, todos los días. Entonces, ¿por qué cambiar? Así respondió Andrés Manuel López Obrador luego de que México rebasó ya
los 100,000 muertos por COVID. Resaltó que somos de los países de América con menos defunciones en proporción a la población. Al último recorte de las autoridades se reportaron 100,104 muertos y la cifra de contagios superó el 1,019,000. Los estados con más casos son la Ciudad de México, con casi 200,000 contagios, seguida por Edomex y Nuevo León. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que estamos ante un hecho inédito y que todavía se desconoce cuántos muertos podría alcanzar la pandemia. Esta es una cantidad, desde luego, inusual. No tenía ningún antecedente previo la sociedad mexicana de una enfermedad infecciosa, aguda, que pudiera causar una propagación tan rápida y afectar la vida de tantas personas. 6 meses que llevamos de pandemia, hemos entregado más de 35,000 canastas de alimentos como los que hoy estamos entregando. Llegó un momento en que sí nos sentimos rebasados porque, como ustedes ven, no es un apoyo que les ayude para un día. Antes venía a hacer voluntariado. Mi máximo era venir a apoyar el banco porque de algún modo yo me sentía que ayudaba en algo. Venir a escoger la verdura, venir a barrer, venir a recoger las cajas, todo eso. Haga de cuenta que ni sentí el cansancio y me paraba yo muy temprano para poder venir aquí. Porque ya tengo 63 años, ya no, como soy persona de la tercera edad, ya no nos permiten venir a ayudar. Y ahorita con el problema de la enfermedad, de que no puedo venir, y lo de mi trabajo, pues imagínense, me vine para abajo. Bajé 7 kilos, nada más de estar pensando. María Isabel tiene 4 hijos. En los últimos meses dejó de trabajar y perdió su casa. El banco de alimentos ha sido clave para la subsistencia de su familia. Yo apenas llevo 3 meses viviendo aquí, porque ahora sí que me corrieron donde yo vivía porque pues me atrasé una renta. Y ahora sí que pues, porque éramos muchos, ahora sí que no nos quería ya no nos quería la dueña, más que nada porque somos muchos. Y pues aquí somos 7, 8 personas los que vivimos aquí. Ahora sí que en ese cuartito. El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud reporta los primeros casos de neumonía detectados en la ciudad china de Wuhan, de un virus hasta el momento desconocido. El 1 de enero de 2020, China cierra un mercado mayorista de mariscos ante la sospecha que los animales salvajes que se vendían ahí podían ser la fuente de la infección. 6 días después, confirman la identificación del virus como un nuevo coronavirus. El 11 de enero, la Comisión de Salud de Wuhan ya contabiliza 41 infectados y anuncia la primera muerte provocada por el coronavirus. 2 días más tarde, se registra en Tailandia el primer caso fuera de China de un hombre que había llegado de Wuhan. Thailand has reported the first case of the Wuhan coronavirus found outside of China. El 16 de enero, el virus llega a Japón a través de un hombre que había viajado a China. Al día siguiente, China confirma la segunda muerte por coronavirus y Estados Unidos implementa controles en los aeropuertos. El 20 de enero, China ya reporta 139 casos y la muerte de una tercera persona. Un día después, el virus llega a Australia y a Estados Unidos. Se corroboró hace apenas algunos minutos el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. El 22 de enero, Wuhan, tras conocerse que el número de muertos aumentó a 17 y que los contagiados llegan a 547, anuncia el cierre de sus aeropuertos. Al día siguiente, la Organización Mundial de la Salud asegura que el coronavirus no constituye una emergencia internacional de salud pública, mientras China aísla a 11 millones de personas. El 24 de enero, el virus llega a Europa. Francia es quien registra el primer caso, mientras China arranca la construcción en tiempo récord de tan solo 10 días de un hospital para los afectados.
Para el 25 de enero, el número de infectados en el mundo supera los 1.000 casos y la cifra de muertos alcanza los 41. 24 horas después, los infectados son más de 2.700, los muertos llegan a 80 y México registra el primer caso. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Consideraríamos que es el caso índice. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve. El 30 de enero, Estados Unidos confirma el primer contagio de coronavirus de Wuhan, transmitido de persona a persona. Los infectados ya son casi 10.000, los muertos 170 y más de 20 países por fuera de China ya registran casos. La Organización Mundial de la Salud declara al coronavirus una emergencia internacional de salud pública. El 31 de enero, Donald Trump le niega la entrada de Estados Unidos a los extranjeros que viajaron a China en los últimos días. Al día siguiente, aparecen los primeros casos en Rusia, Suecia y España. El 2 de febrero, anuncian en Filipinas la primera muerte por fuera de China por coronavirus desde que empezó el brote de la enfermedad. The Philippines has reported the first death from the new coronavirus outside of China. 2 días después, el ministro de Salud de Japón anuncia que 10 personas a bordo del crucero Diamond Princess tienen casos confirmados de coronavirus y el barco queda en cuarentena. El 7 de febrero, el médico de Wuhan que había alertado en diciembre de 2019 sobre un virus similar al SARS y que fue silenciado, muere por el coronavirus. La cifra global ya supera las 500 víctimas mortales. El 10 de febrero, el coronavirus llega a las 1.000 víctimas en todo el mundo y supera la epidemia del SARS en 2002 y 2003. Un día después, la Organización Mundial de la Salud le da nombre al coronavirus y pasa a conocerse como COVID-19. 48 horas más tarde, muere la primera persona por el brote en Europa. Egipto registra un caso de coronavirus y se convierte en el primero en el continente africano, mientras el número total de muertos alcanza los 1.500. El 19 de febrero, Irán anuncia 2 casos de coronavirus y horas más tarde confirma la muerte de ambos. El 21 de febrero, se registra un aumento exponencial de los casos de infectados en Corea del Sur, superando los 200, y vinculan el contagio a una secta religiosa. Postrado de rodillas, el líder de la secta Shincheonji pide perdón por los casos de coronavirus en Corea del Sur. 2 días después, Italia anuncia su primera víctima y el número de infectados pasa de 5 a 150 en pocos días. Cierran las escuelas y los eventos públicos y deportivos se cancelan. El 26 de febrero llega el primer caso de coronavirus a Sudamérica. Brasil confirma que un hombre que volvió de Italia dio positivo. O paciente chegou assintomático, sem nenhum tipo de sintoma febril ou de tosse ou de gripe. El 29 de febrero, cuando el número de casos globales de infectados llega a 87.000, Estados Unidos registra su primera muerte. Lo estamos enfrentando de manera muy profesional. Nuestro país está preparado para situaciones como estas y esperamos que no se transforme en una circunstancia mayor. Será un hecho menor, pero sea cual sea, estamos bien preparados. Al 2 de marzo, el número de víctimas a nivel mundial supera los 3.000. Los contagiados alcanzan los 90.000, pero en Wuhan empiezan a disminuir los casos y cierran uno de los 16 hospitales provisorios para tratar el brote. El 3 de marzo, en Argentina, se confirma el primer caso de coronavirus en el país. También Chile registra su primer caso, mientras España anuncia su primera muerte y la Organización Mundial de la Salud sube la mortalidad del virus del 2 al 3,4%. El 7 de marzo, un hombre de 64 años que había estado en Francia muere en Buenos Aires y se convierte en el primer caso mortal registrado en América Latina, cuando el número global de muertes es cercana a 3.500. Primer muerto por coronavirus en la Argentina. Una información que obviamente duele y duele mucho. Estaba internado en el hospital Argerich. 2 días después, el primer ministro italiano impone un bloqueo nacional al país cuando los casos de infectados superan los 9.000 y las muertes llegan a 463. La decisione giusta oggi è di restare a casa. Il futuro nostro dell'Italia è nelle nostre mani. Al día siguiente, el presidente chino Xi Jinping visita Wuhan por primera vez como símbolo de superación del brote en la ciudad. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud define al COVID-19, causada por un nuevo coronavirus, como una pandemia. That COVID-19 can be
characterized as a pandemic. El 12 de marzo se conoce que Tom Hanks y Rita Wilson están contagiados de coronavirus. Más tarde, ese día, Alberto Fernández da su primera cadena nacional como presidente de Argentina, en donde decreta el aislamiento obligatorio para casos específicos y la suspensión de vuelos de zonas afectadas. La realidad es que esta pandemia nos convoca como sociedad, nos convoca al Estado Nacional, a cada provincia, a cada municipio, a cada uno y a cada una. Por eso dicté un decreto de necesidad y urgencia que amplía la emergencia pública en materia sanitaria. Al día siguiente, el número de muertos alcanza los 4.700. El 14 de marzo, el presidente de Estados Unidos declara una emergencia nacional y autoriza una ayuda de $50.000 millones. Artistas, deportistas y referentes mundiales le piden a la población que se queden en sus casas. Hi, my name is Chris. I had an idea that we could call this thing together at home. El 15 de marzo, Argentina, con 56 casos confirmados y 2 muertes, decreta el cierre de fronteras y suspende las clases en todos sus niveles. Al mismo tiempo, Italia suma 368 muertes en un día y eleva el número de muertos a 1.809, siendo el segundo país después de China con más fallecidos y el que registra la mortalidad más alta. El 16 de marzo, el número de muertos global supera los 6.500. 17 de marzo, se suspende el fútbol argentino, la Copa América y la Eurocopa. Francia decreta cuarentena obligatoria y cierra las fronteras. España registra más de 2.000 contagios y 150 muertos en 24 horas. Y Brasil suma su primera víctima. 18 de marzo, Argentina, con 79 contagiados, anuncia medidas económicas para resguardar las industrias perjudicadas. Estados Unidos inyecta $800.000 millones para salvar los mercados. Los especialistas calculan que el distanciamiento social podría ser necesario más de un año, y China anuncia que consigue los primeros resultados positivos de una vacuna contra el coronavirus. 19 de marzo. Italia rompe el récord mundial de víctimas en 24 horas con 475 muertos. Brasil se posiciona como el país latinoamericano con más muertes. Estados Unidos cierra su frontera con Canadá. Alemania declara una crisis socioeconómica comparable a la Segunda Guerra Mundial. Y Argentina declara la cuarentena general obligatoria. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Cuarta víctima fatal de coronavirus en la Argentina. The epicenter of the COVID-19 pandemic is still in Europe. Todavía se desconocen los alcances de la pandemia que puede cambiar el mundo.